Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta la materia de trigonometría. En esta sesión veremos el tema de razones trigonométricas. Pero antes de explicar lo que son las razones trigonométricas, tenemos que definir primero qué es la trigonometría. Pues bien, la palabra trigonometría viene de las raíces griegas trigón, que significa triángulo, y metría, que significa medida, es decir, medida de los triángulos. Es por ello que la trigonometría es una de las ramas esenciales, ya que estudia todo lo relacionado con los lados y los ángulos de los triángulos. Pues bien, entonces las razones trigonométricas nos van a permitir poder calcular los lados o ángulos de los triángulos rectángulos, como los que tenemos en estos ejemplos. Los lados de los triángulos reciben tres distintos nombres, ya que tienen tres distintos lados. Uno de ellos es la hipotenusa, que es el lado más largo, y los dos restantes se les llama catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. Que en esta sesión lo primero que tenemos que aprender a identificar es cuál es el nombre de cada uno de estos lados. Pues bien, vamos a ver como ejemplo estos tres triángulos que tengo trazados en el pizarrón. Vamos a explicar el primer triángulo rectángulo. Observa que en los triángulos rectángulos tiene siempre un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que yo te voy a sugerir que primero determines en cualquier triángulo rectángulo será la hipotenusa. La hipotenusa la podemos identificar de muchas formas distintas. Yo te las voy a explicar a continuación. La característica de la hipotenusa es que siempre va a ser el lado opuesto al ángulo recto, el opuesto al ángulo recto. Es decir, si nosotros vemos que un ángulo recto lo podemos identificar como una especie de cuadrado, este cuadrado toca dos lados del triángulo, como lo podemos ver aquí. Estos dos lados están siendo tocados por esto que está en color verde. Entonces, la hipotenusa siempre va a ser el único lado que no sea tocado por ese pequeño cuadrito. Este lado está tocado por el cuadrito y este lado también lo está, por lo tanto la hipotenusa será el segmento AB. Y de una vez lo vamos a poner ahí, hipotenusa. Ahí está. Y también la hipotenusa siempre será el lado más largo de los triángulos rectángulos. Bien, ahora solamente me quedan dos lados y uno de ellos va a ser el cateto opuesto y otro será el cateto adyacente. El nombre de estos dependerá del ángulo de referencia que estemos analizando. Si nosotros queremos analizar el ángulo A, este ángulo, observa que también está tocando dos lados, el lado AC y el lado AB. Entonces, ya que tenemos identificada la hipotenusa, ahora identifiquemos el cateto adyacente. Cateto adyacente es el cateto que se encuentra enseguida pegado a o junto a. Tenemos dos lados que son entonces adyacentes a este ángulo, que es la hipotenusa, que es este de aquí, y es este otro de acá. Estos dos son adyacentes, sin embargo, a este ya le denominamos hipotenusa. Por lo tanto, el adyacente sería el segmento AC, que es el otro lado que está tocando el ángulo de referencia, el ángulo de análisis. Este será entonces el cateto adyacente. Entonces, el cateto que me hace falta nombrar será el cateto opuesto y es el que siempre se encuentre en sentido opuesto o enfrente a o contrario a el ángulo de referencia. Cateto opuesto. Entonces, los siguientes dos triángulos ya va a ser más sencillito poder identificarlos de acuerdo a la explicación del primer triángulo. Primero identifiquemos la hipotenusa de este segundo triángulo. La hipotenusa es el único lado que no está siendo tocado por el ángulo recto. El único lado que no está siendo tocado por el ángulo recto es el segmento AB. Este sería la hipotenusa. Ahora, si yo quiero identificar lo que son los catetos, tengo que ver ahora cuál es el ángulo de referencia. Si yo quiero designar como ángulo de referencia al ángulo B, ahora el B, porque en el otro tomamos el A, yo quiero hacer el análisis desde el ángulo B. Este ángulo está tocando dos lados. Esta flechita o esta curvita, mejor dicho,
en color azul está tocando dos lados, el lado AB y el lado BC. Entonces voy a tomar como referencia el cateto adyacente al que toque esta curva del ángulo y está tocando a este lado y a este lado. Entonces este es el que voy a nombrar como cateto adyacente. Por lo tanto, el otro cateto que me sobra será el cateto opuesto. Bien, continuando con el tercer triángulo, ahora voy a considerar como ángulo de referencia el ángulo A. Bien, la hipotenusa rápidamente es el lado opuesto al ángulo recto, que es el segmento AB. Esta sería la hipotenusa. Y el cateto adyacente es el otro lado que está tocando este ángulo en azul, que sería este de aquí, el cateto adyacente. Y el cateto adyacente sería este de aquí. Y el cateto opuesto sería entonces el restante, cateto opuesto. Ahora explicaremos las 6 fórmulas que necesitamos para poder determinar las razones trigonométricas y de esta forma obtener los lados y ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Entonces, son 6 formulitas que voy a escribir aquí a continuación. La primera sería el seno del ángulo. En este caso voy a escribir la letra A. Su formulita es cateto opuesto sobre hipotenusa. La siguiente fórmula es coseno del ángulo A. Su formulita es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tercera fórmula es tangente del ángulo A y su fórmula es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cuarta fórmula es cotangente del ángulo. Estas siguientes fórmulas son las recíprocas o las inversas a las 3 anteriores. La recíproca de cotangente es tangente, solamente es cuestión de invertir los lados de cada uno de los catetos, es decir, ahora va primero cateto adyacente sobre cateto opuesto. La siguiente será entonces secante, secante de A, y secante es la recíproca a coseno. Ahora se invierten los papeles de coseno, entonces esto quedará hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la última es cosecante, cosecante del ángulo A. Y cosecante es la recíproca o la inversa a seno, se invierten solamente. Entonces esto quedaría hipotenusa sobre cateto opuesto. Y es así como tenemos las fórmulas de las 6 razones trigonométricas. Y observa que una forma sencillita de aprendérselas o de memorizárselas es como una especie de porra que ahí te la voy a explicar. La porra dice coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. Es una pequeña porra para podernos aprender o memorizar de una forma más sencilla las 6 razones trigonométricas. Va de nuevo. Coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. Y ahí es como nosotros ya memorizamos las 6 razones trigonométricas. Estas sí hay que aprendérselas en el orden en el que van. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La recíproca de seno o la inversa de seno es cosecante. La recíproca de coseno es secante. Y la recíproca de tangente es cotangente. Ahora vamos a determinar el valor de las 6 razones trigonométricas para este triángulo rectángulo. Observa que en este triángulo rectángulo solamente cuento con 2 medidas, que es la base y que es esta parte de aquí, que es la hipotenusa. Nos hace falta la altura, que es el segmento BC. Vamos a determinarla de acuerdo al teorema de Pitágoras, que nos dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Pero en esta ocasión no me interesa la hipotenusa, porque ya la tenemos. Lo que me interesa es un cateto. Voy a despejar la fórmula para uno de los catetos, que me quedará B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Ahí está despejada la fórmula. Ahora vamos a sustituir los valores. B cuadrada va a ser igual al valor de C, que en este caso es 10,
al cuadrado menos el valor de a, que en este caso sería 6 al cuadrado. b cuadrada será igual a 10 al cuadrado, que son 100, 10 por 10, menos 6 al cuadrado, 6 por 6, que son 36. b cuadrada va a ser igual a 100 menos 36, que serían 64. Y ahora, para poder obtener el valor de b, tengo que despejar este cuadrado con su operación inversa, que es la raíz cuadrada. Entonces b va a ser igual a la raíz cuadrada de 64, por lo tanto el valor de b va a ser igual a 8. 8 es la medida que nos hace falta en este triángulo rectángulo. Y ya que tenemos identificado eso, ahora vamos a determinar las 6 razones trigonométricas y vamos a hacerlo para uno de los ángulos. Voy a elegir como ángulo de referencia el ángulo A. Y para ello tengo que aplicar lo que vimos en este mismo video anteriormente. Vamos a ver quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Como lo habíamos dicho anteriormente, la hipotenusa representará el lado opuesto al ángulo recto. El opuesto, el único que no toca este cuadrito, que en este caso sería el 10. Esto sería la hipotenusa. El cateto adyacente es uno de los lados que toca el ángulo de referencia. El ángulo de referencia que estoy tomando es A y toca dos lados, que es la hipotenusa, este de aquí, y es este de acá. Como este ya es la hipotenusa, ya no le puedo nombrar cateto adyacente, entonces automáticamente esto será nuestro cateto adyacente. Por lo tanto, este 8 sería el cateto opuesto. Ahí está. Muy bien. Entonces ya sé quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, así como la hipotenusa. Ahora vamos a determinar las 6 razones trigonométricas. Empecemos por el seno de A. Si el seno de A es la fórmula cateto opuesto sobre hipotenusa, solamente hay que sustituir los valores. El cateto opuesto, que vale 8, entre la hipotenusa, que es 10. Y así está expresada mi primera razón. Una razón se expresa en forma de cociente o división. La segunda razón es coseno de A. Coseno de A, la formulita recordemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y los valores del cateto adyacente es 6 dividido entre la hipotenusa, que es 10. Nuestra tercera razón trigonométrica es tangente, tangente de A. La formulita del tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto, que vale 8, y el cateto adyacente, que vale 6. Ahí está nuestra tercera razón trigonométrica. Las siguientes, recordemos que son las recíprocas o las inversas a las 3 primeras. Ahora, después de tangente, sigue cotangente de A. Cotangente es la recíproca de tangente, entonces sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y me bastará con invertir o voltear estos numeritos, que sería entonces 6 entre 8. Después de cotangente sigue secante de A y me bastará con invertir su recíproca, que es coseno. Vamos a invertir los datos, hipotenusa entre cateto adyacente, y si invertimos los números del coseno nos quedará 10 sobre 6. Y finalmente nuestra sexta razón trigonométrica es cosecante de A, que es la inversa o la recíproca a seno. La formulita es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y si invertimos los datos nos quedará 10 sobre 8. Y es así como hemos calculado las 6 razones trigonométricas para el ángulo A. Ahora calculemos las razones trigonométricas para el ángulo B como referencia.
Y para ello va a existir una pequeña modificación en las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque ahora el que era cateto adyacente será cateto opuesto y el que era cateto opuesto ahora pasará a ser cateto adyacente. Bien, veamos nuevamente cómo se determina cada uno de los lados del triángulo rectángulo. Empecemos siempre por la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo o el más grande de los tres que hay. Este mide 8, este mide 6 y este mide 10, por lo tanto el más grande es el de 10, es la hipotenusa. Y recordemos también que es el lado opuesto al ángulo recto y que además es el único lado que no es tocado por el cuadrito del ángulo recto. Entonces ya tenemos la hipotenusa. El cateto adyacente ahora va a ser, si tenemos como referencia el ángulo B, es cuál es el lado que está siendo tocado o que está enseguida de o consecutivo a el ángulo B. Este ángulo está siendo tocado por dos lados, que es el segmento AB y el segmento BC. Pero a este ya no le podemos llamar adyacente porque ya lo nombramos hipotenusa. Por lo tanto, ahora 8 va a ser el cateto adyacente, debido a que está junto a el ángulo de referencia, y el que está enfrente del ángulo de referencia, es decir, el opuesto, ahora va a ser el 6. Este es el cateto opuesto. Ahí está ya. Entonces, como ya tenemos designados los nuevos nombres de los lados del triángulo, solamente me bastará sustituir en las 6 razones trigonométricas que ya habíamos memorizado anteriormente. En la razón trigonométrica seno de B, del ángulo B, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 6 sobre hipotenusa, que es 10. Coseno es el cateto adyacente, que ahora es 8, sobre hipotenusa, que es 10. Tangente me pide el cateto opuesto, que el cateto opuesto es 6, dividido entre cateto adyacente, que es 8. Y recordemos que los 3 siguientes serán los inversos de los 3 anteriores. Cotangente es lo inverso a tangente, entonces invertimos nada más los números. Secante es lo inverso a coseno, entonces nada más invertimos los números. Y cosecante es lo inverso a seno, entonces nada más invertimos los números. Y es así como tenemos nuestras 6 razones trigonométricas, pero ahora tomando como referencia el ángulo B. Espero que te haya servido esta introducción de lo que son razones trigonométricas y solamente te pido que si te gustó el video, des like, compartas y te suscribas. Nos vemos hasta la próxima.